Jóvenes, ¿ya listos para la próxima lección? Sigamos. Jóvenes, ¿cómo están? Edgar aquí saludándolos nuevamente de Yo Reparo. ¿Cómo están? Les cuento que ya empezaron a mandar los celulares, ya nos cayó el primer teléfono, así que ya van a venir también esas reparaciones que vamos a estar haciendo aquí en Guatemala mientras cumplimos esta cuarentena. Espero todos estén bien, a salvo en su casita, ayudándole a barrer, a lavar los platos a sus esposas, peinando a sus hijas y entre otras cosas. ¿Cómo están? Aquí estamos de regreso con la lección número 3. Ya hemos hecho 2 lecciones. La verdad ha tenido muy buena aceptación. Me alegra mucho que les estén gustando. Vuelvo y voy a decir esto casi en todos los videos. Acordémonos que estamos aprendiendo esto fácil siempre. De repente me llega un correo diciendo eso no es así. En la lección anterior aprendimos que unos señores que se llaman electrones se tienen que mover, se tienen que desplazar por un conductor para llegar a un circuito y alimentarlo. Ellos tienen las ganas de ir, pero están así como que no comieron. Entonces para ellos necesitan una voluntad, una como motivación. Es como que a mí me digan, Edgar, anda a correr, a ver cuánto puedes correr, en 5 minutos te voy a dar $10. Yo me voy. Tranquilo. Pero si me dicen, Edgar, te voy a dar $200, ¿cómo creen que voy a ir yo? Voy a ir, pero corriendo rápido. Entonces lo mismo pasa en la electricidad. Vamos a ver el próximo concepto que se llama voltaje. El voltaje va a ser esa fuerza, esa motivación que le va a decir a los electrones, muévanse, muévanse, y todos van a empezar a moverse. Entonces, muchas veces también cuando hablamos de voltaje aparece el término diferencia potencial. ¿Qué es eso de diferencia potencial? Regresamos al ejemplo anterior del río, ¿se acuerdan? El río corre, esa agua que está circulando va a ser nuestra corriente, pero ¿se han preguntado por qué corre el río? O sea, ¿por qué el río se mueve? Porque existe una diferencia potencial. ¿Qué quiere decir eso? El río nace en las montañas y se desplaza hacia abajo. Siempre el río corre abajo, corre río abajo, ¿verdad? Entonces, no he visto un río que corra para arriba. Esa es la diferencia potencial. Esa diferencia, nosotros en un río vamos a tener un curso alto, un curso medio y un curso bajo, que va a hacer que el río circule, que esa agua que nace en las montañas empiece a circular. Entonces podemos decir que diferencia potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico, de un punto de potencial alto a un punto de potencial bajo. ¿Cómo así, Edgar? Explícame un poquito más, porque dijiste que no ibas a hablar complicado y me estás confundiendo. Entonces vamos a imaginarnos una batería. Acordémonos que los electrones son cargas negativas. Entonces en la batería por acá va a estar pero repleto de electrones, va a estar lleno. Acordémonos que los polos opuestos se atraen, o sea, negativo, positivo se atrae, y los polos iguales se repelen, ¿ok? Por acá tengo un imán. Si yo lo trato de pegar así, ¡ay! Se cayó. Si yo trato de pegar el imán por sus 2 lados, no se pega. Pero si lo pego los 2 lados opuestos, ¿qué pasa con el imán? Se pega. Entonces, polos opuestos se atraen. ¿Qué pasa con los electrones que están súper cargados? Arriba hay un montón de electrones, pero en la parte de abajo de la batería es positivo, pero no hay electrones. Entonces esa diferencia potencial es la que me está jalando los electrones, como cuando el río corre colina abajo. Cuando hablemos de voltajes vamos a hablar en volts. El voltaje se mide en volts, mientras que la corriente se medía en amperaje. Volts o voltios es una unidad de medida muy grande. Se representa con la letra V. Tensión es igual que voltaje,
¿ok? Entonces siempre que me vayan a escuchar que yo diga hay una caída de tensión, revisa si ahí hay tensión o cuál es la tensión que maneja esta línea, me estoy refiriendo a voltaje. Acordémonos que tensión es lo mismo que voltaje. Ahí imaginémonos 100 personas y les vamos a dar $1 al que llegue a la meta. ¿Qué creen que van a hacer? La gente va a ir así tranquilita porque $1. Pero si les dicen $100, ¿qué va a pasar con ese montón de gente? Van a ir pero tirando humo. Entonces lo mismo pasa en la corriente. Entre mayor voltajes quiere decir que hay más fuerza, hay más motivación, por lo tanto van a haber más electrones. El voltaje va acompañado de la corriente. Mientras mayor el voltaje, mueve más electrones, mientras que menor voltaje mueve a menos electrones. Entonces, en resumen, ya hemos visto dos conceptos: corriente, electrones que tienen ganas de ir, y hoy vimos voltaje, que es esa motivación, esa fuerza que va a mover mis electrones. Mañana vamos a ver otro concepto muy importante que vamos a estar ocupando de aquí en adelante a la hora de estar diagnosticando, y es muy importante que los entendamos. Ok, jóvenes, entonces ya terminamos una lección más. Muchísimas gracias por todo el apoyo que estoy recibiendo ahí en sus comentarios. Díganme aquí si les está gustando. Como les digo, vamos a ir escalando poquito a poco. La intención es llegar a un nivel donde todos puedan reparar, donde todos puedan sacar varias fallas. Mi intención es seguirlos apoyando aquí mientras estamos en cuarentena. Mientras yo tenga tiempo, yo voy a estar apoyándolo a todos ustedes. Voy a tratar de dejar muchos videos grabados para que si me toca empezar a viajar, esperemos y todo esto se mejore, entonces haya material para poder subir. También ya están viniendo celulares, por lo tanto ya vamos a tener reparaciones acá para que no se me aburran y esos cracks que están ahí afuera digan, ya la regó, como dicen en México, ya no quiere reparar, ahora solo quiere hablar. Entonces, señores, yo me despido de ustedes, no sin antes desearles el mejor de los éxitos. Muchas bendiciones a todos ustedes y nos seguimos viendo en otro video. Bye.